los espectadores que no lo hayan visto van a tener la suerte de verlo por primera vez, que es algo que ya no existe en el cine, que es un reparto sólido, completo, terminado. Si hacemos un juego ahora y los espectadores quieren hacerlo así, a ver si alguien consigue hoy un reparto equivalente a Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Don Narry y Frank Sinatra. Imposible, imposible, porque hoy un actor cobra tal cantidad de dinero, la estrella de una película de hoy en día de los Estados Unidos cobra tal cantidad de dinero, que los secundarios, son gente a los que se le da una oportunidad. Tú has mencionado los Oscars, quizás sería curioso decir que Burt Lancaster perdió el Oscar, Lancaster y Montgomery Clift, frente al William Holden, pero que también estaba, que eso es lo que a mí me divierte de esto, también estaba el Marlon Brando de Julio César. O sea, menudo. Y después Deborah Kerr lo perdió, yo creo que injustamente, no porque me parezca mejor la interpretación de Deborah Kerr que la de Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, sino porque yo me quito el sombrero ante la Ava Gardner de Mogambo. Claro, es lo que yo hubiera pensado también. Respecto al último tema que tú has hablado, que realmente me parece que esta noche hablaremos bastante de él, los americanos tienen una habilidad innata para hacer un cine de denuncia sin tocar las instituciones. Las instituciones siempre consiguen depurar al malvado, que es el que tiene la culpa. En esta película es paradigmática porque realmente cuando la película se termina, el culpable no es el ejército, el culpable es el capitán Holmes, que ha sido depurado oportunamente. Creo que ese será un gran tema para esta noche. Ya sabes que una de las dos imposiciones que puso el ejército norteamericano fue que cambiar el guión de Taradas, de que el capitán le hacían mayor. Entonces esa ironía dijeron, de eso nada. El guión acababa con que este miserable y que había hecho todo eso era ascendido por el ejército norteamericano como uno de sus mejores oficiales. Y dijeron, no, queremos que se le eche del ejército. Entonces inventan esa escena un poco traída por los pelos, de que es así, ¿no? Javier Riollo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues venga, háblanos algo de aquí a la eternidad antes de que la veamos. Pues es una película que marca a los que nacimos en la década de los 50, que la vimos en la infancia o en la adolescencia, la vimos de una manera. Quizá la vimos quedándonos, entre otras cosas, con la escena de amor más sorprendente que habíamos llegado a vislumbrar, que no a ver del todo, porque yo creo que era esos cortes que cuentan luego algunas películas que sufrimos durante mucho tiempo. Yo creo que cuando llegaba la intensidad del beso siempre había un corte. Yo no sé si es porque veíamos en copias de cines de barrio o lo que pasaba, pero había algo carnal que ya nos conmovía. Y había otra cosa que ahora, vista con el tiempo, ha tomado una importancia nueva. Era una película triste, era una película desolada, era una película de perdedores, de solitarios. Era algo a lo que no estábamos tan acostumbrados. Por eso Fred Zinnemann nos parecía, luego cuando leíamos ayer en Cinema hubo quizá que rectificar la opinión, nos parecía un gran creador. Nos parecía que era la imagen del director creador. Había hecho Solo ante el peligro, que luego también, bueno, pues muchos criticaban, pero nos había parecido una obra singular frente a mucho del cine popular. La película creo que es importante y que aguanta muy bien el tiempo, incluso mejora con el tiempo por muchas cosas. Es la primera vez que una película de esta dimensión, una película del Star System, con tantos actores geniales reunidos, con bastante dinero, con intención de ampliar mercado, es tan crítica con una institución. Aunque haya que salvarlo al final a la institución, aunque haya que salvar a la institución, lo que sí se nos queda es que vemos sargentos malos, capitanes malos, ejército malo, la guerra como algo que conmueve y que destroza las vidas. Eso era algo que, visto en la España de final de los 50, de los 60, era insólito. Y todavía visto ahora, tiene unas cualidades la película, tiene unas cualidades de retrato humano que la hacen, bueno, estar muy viva. Y tiene unas interpretaciones, de verdad, que yo no sé, bueno, el reparto de Oscar pues fue el que fue, pero podían haber estado todos con el Oscar con la estatuilla. Podía haber arrasado aún más de lo que arrasó la película. Una película espléndida, me parece, por muchas razones. Muy bien, muchas gracias. Beatriz Pérez Aranda. Buenas noches. ¿Conoces la playa esa de Honolulu? No conozco la playa de Honolulu, pero me apetecería muchísimo probarla en todos los sentidos. Llegas y en un autocar te llevan. Pero de todas maneras, no solamente es la playa, la película, como habéis dicho, es fantástica. Tiene ese ambiente claustrofóbico, te da poco pie al optimismo,
pero bueno, eran los héroes, que no se sabía muy bien si eran héroes o locos, ¿no? Los protagonistas de Cineman. Son personas que creen en algo y que no admiten de alguna manera salirse del camino, son muy fieles a sus creencias, incluso aunque les torturen. Y él mismo decía que los admiraba porque no sabía si sería capaz, en ese caso, pues de admitir y soportar esa tortura, ¿no? Pero está en todos sus personajes. La monja, por ejemplo, una historia de una monja, Audrey Hepburn, ¿no? Que se tiene que salir de monja porque no puede cumplir con los votos de obediencia, o el sheriff de Solo ante el peligro, ¿no? Que es un cobarde también, aunque tiene el valor de afrontarlo, que no es el héroe típico del western, o Thomas More, ¿no? Que no puede admitir la boda del rey con Ana Bolena. Es decir, todos sus personajes giran en torno a ese héroe o loco que es fiel a sus creencias, y en esta película pues se ve realmente lo que sufren esos personajes. También hablabais de la censura. Por ejemplo, el Código Hays no solamente censura algunas, pues eso, que el ejército finalmente tiene que salir con bien, ¿no? Sino, pues fijaros, por ejemplo, que la mujer, la adúltera, es una adúltera vulnerable. O, por ejemplo, la prostituta es una prostituta, pero muy modosa. Entonces van como dulcificando un poco las cosas, ¿no? Es una magnífica película, y que, por supuesto, todas esas críticas que se hacía a Cineman de frío o de muy previsible, yo creo que con el paso del tiempo estoy de acuerdo con vosotros que ha variado mucho las cosas y la ha puesto en su lugar. Y es verdad, porque ahí en esta película, a pesar de los cambios, evidentemente es un burdel donde trabaja Donna Reed. Aquí le han hecho pues un club de chicas donde bailan, pero hay algo que el tiempo le ha ido echando una mano a él, y yo creo que ha sido parte de lo que dice Lamed, de que ha escogido muy bien unas caras representativas en todo momento de lo que pasaba. No hay que olvidar que cuando él elige para Un hombre para la eternidad un actor, elige un actor que no lo conoce nadie, es un actor inglés, bueno, Paul Scofield, y gana el Oscar. No hay que olvidar que cuando coge para hacer a Dashiell Hammett, elige a Jason Robards y le dan el Oscar, con ese plano que tanto le gusta a mi amigo Juan Miguel del sombrero que hace así en el muelle, y elige hasta a la Redgrave también, naturalmente, y le dan el Oscar. Pero, y no olvidemos que el cambio a Connery se lo pega a él en 4 días, un verano. Sale otro Connery absolutamente distinto en aquella historia de la montaña también, de una lucha y de un desafío. Es decir, que él era un hombre como muy firme y muy valiente. En la época en que se hace esta película todavía está muy lejos el Watergate y, naturalmente, la guerra del Vietnam y la época de la desilusión que recorrió Estados Unidos en los años 60. Entonces, quiero decir que era muy difícil desconfiar de las instituciones americanas. Nadie se atrevía a poner en tela de juicio nada, porque acababan de terminar una guerra y era el país perfecto. Que salga una película en blanco y negro de una mayor americana como la Columbia, poniendo realmente en entredicho muchas de las actuaciones de un ejército que había ganado una guerra, de un ejército que maltrataba a los soldados, que se aprovechaba de los cargos, que los oficiales, como decía antes, utilizaban su poder para humillar a la tropa, que los castigaban en celdas, que tampoco se puede ver el castigo nunca que le dan al personaje de Sinatra. Era realmente ver el otro lado y la otra cara de que no era ese país tan maravilloso como se pretendía. Y una vez más, la Academia de Hollywood, como ha hecho en muchísimas ocasiones, coge y le premia la película. Porque realmente algún día se escribirá muy bien todo eso de los Oscars, pero hay cosas que no se entienden, pero siempre están del lado de lo que empieza, pasados los años, a favorecer. Y nada más, vamos a ver una película estupenda. Como dice Javier Riollo, el tiempo no solo se le ha echado encima, sino que le ha echado una mano y le ha ayornado, por así decirlo. Es espléndida en todos los aspectos, en sus aspectos bélicos. Naturalmente tuvieron que pactar una serie de cosas porque si no, no hubieran contado con el ejército y esta película no se podía haber hecho. Necesitaban la aviación, se reproduce Pearl Harbor y el ataque mañanero. Y bueno, yo creo que es una película realmente estupenda, y con un lado oscuro o de perdedores, que decía Javier Riollo, que es lo que quizá no supimos o no podíamos todavía captar en ese momento, pero nos hizo saber que era una película diferente, una película americana distinta, con estrellas pero distinta. Con todos ustedes, De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemann.